como el problema que se presenta regularmente es que las personas que tienen una incineradora en su término municipal, por ejemplo, pues se preocupan. Entonces, como se preocupan, pues hay que hacer alguna cosa con cara y ojos. Entonces, una de las cosas que se están haciendo, se empezaron hace años y se continúa haciendo, es decir, bueno, hay dos aproximaciones. Una aproximación es ir a las fuentes documentales, es decir, qué tipos de enfermedades se presentan en España. Pues en España hay al año 400.000, yo qué sé, casos de endometriosis, Bueno, y después decir, bueno, pues ahora que tenemos estos datos lo ponemos en el mapa y después vamos a ver dónde hay incineradoras o otra cosa, o plantas químicas. Y entonces es un estudio epidemiológico hecho de una manera. Este, por ejemplo, es un estudio epidemiológico que se planteó de otra manera, y es que se empezó seleccionando una población y dividiéndola en población expuesta, otra era población no expuesta. Esto se hizo en colaboración con un hospital, el Hospital de Mataró, y al principio, los 2 primeros años, empezaron haciendo esto con un laboratorio alemán, el doctor Olaf Papke, porque nosotros todavía no teníamos la metodología suficientemente probada como para participar en una cosa así. A partir del tercer año ya el laboratorio de Barcelona se ocupaba de hacer la determinación de las muestras. Entonces, bueno, el estudio, etcétera, etcétera, esto también está publicado, naturalmente. Esto es en Mataró y hay una población a unos 20 o 30 kilómetros más al norte. Esto es en Barcelona, estaría por la parte un poco más abajo, Mataró y Arenys de Mar. ¿Por qué Arenys de Mar? Porque se empezó a hacer el estudio en el 95, o sea, hacía bastante tiempo, y se seleccionó 100 hombres, 101 mujeres y en grupos de edad. Entonces, se continuó después y ya en 2008, por ejemplo, se continúa trabajando con los grupos, se hace cada 2 o 3 años y claro, es difícil, la gente se cambia de residencia porque se quería hacer con las mismas personas en la medida de lo posible. Entonces, esta es otra tabla difícil de seguir desde la audiencia, ya no sé, se ve un poco, ¿no? Pero se ve que al principio, en 1995, se hizo para Mataró y las personas expuestas y los no expuestos de control, pero a partir del segundo año se dijo sí, pero ¿quién te dice que los que decimos que no son expuestos pues no sean parcialmente expuestos y entonces que no nos falseen los resultados? Entonces se dijo pues vámonos a otra población a 30 kilómetros que allí sí que serán realmente no expuestos. Porque hay una cosa que cuando se habla de la exposición a una planta o una fábrica química o una incineradora, por no ser tan repetitivo, lo que pasa es que dices, sí, pero es que la inhalación, vale, la inhalación, pero ¿y la alimentación? Porque nos pasaba después que a veces, pues un año nos salían valores en los no expuestos más altos que los de Mataró. Pero claro, después lo que se ha sabido es que ha habido episodios de contaminación, por ejemplo, el pollo belga, aquellos, no sé si son, claro, trabajando en dioxinas, nosotros cada día hablábamos de esto durante meses, ¿no? Pero hubo unos picos de contenido de dioxinas en sangre de la población europea debido al caso del pollo belga. ¿Por qué? Pues porque en los piensos no se vigilaban los piensos y había piensos en cerdos y en gallinas, etcétera, que era una inyección de dioxinas a la población brutal. Después es cuando la Unión Europea se puso a sacar directivas que no se acaban nunca, de decir, pues en los piensos de animales habrá, en lo pienso para cerdos, tanto, o sea, a definir, lo cual a los laboratorios de dioxinas nos iba muy bien porque nos permitía hacer estudios muy interesantes y por tanto nos aportaba financiación, todo se ha dicho también. Entonces, aquí lo que vemos es que desde el 1995, no he puesto los últimos,
porque ya no, o sea, se ve la tendencia, y la tendencia es que algunas cosas que son bastante interesantes es que se vio, por ejemplo, que los grupos regularmente van creciendo con la edad. El contenido en sangre en los hombres, los de 18 a 29, en el 95 tenían pues 10,2, los de 30 a 49, 12 y los de 5, eso está clarísimo. Pero es que esto es siempre, siempre, siempre. Las mujeres igual, esto claro, es la alimentación. Otra cosa muy curiosa, que no sé si he dejado la diapositiva porque he mirado de no cargar demasiado. Bueno, esto es en gráfica para que se vea que la población expuesta y la no expuesta, más la de Arenys de Mar, no va creciendo con el tiempo porque, claro, el factor alimentación no lo sabemos, porque en Mataró no se analiza la mantequilla que comen, ni la leche que beben, ni los huevos. Pero lo que vemos es que a partir de un cierto momento pues hay una curva que desciende. O sea, es un estudio largo que permite sacar consecuencias al cabo de 30 años a lo mejor. Lo que sí se hizo también, que no lo he puesto aquí, es que se hizo la separación de las madres que están amamantando un hijo y madres que tienen dos. Y lo que queda, que es muy interesante, es que una madre que tiene un nivel de dioxinas en sangre y cuando tiene un hijo, al cabo de un año, su nivel de dioxinas en sangre ha bajado. Claro, el balance es el que se lleva el hijo bebiéndose la leche de su madre. Pero incluso las mujeres que habían tenido dos hijos tenían niveles de dioxinas inferiores a las que solo tuvieron uno. O sea, realmente es un tema que no acabas nunca de encontrar resultados, ¿eh? Lo que pasa es que la conclusión que tenemos hasta este momento en Mataró es que no hay diferencia entre la población que llamamos expuesta, la que llamamos no expuesta o parcialmente expuesta, y los de Mataró, o sea, los de Arenys de Mar. Este es un resultado. Este es un ejemplo, el de Mataró. Ahora, solo 2 diapositivas de otro ejemplo que para nosotros fue extremadamente interesante, porque es la única vez que hemos tenido la ocasión de hacer un estudio de una incineradora que era una barbaridad, porque los andorranos yo creo que se despistaron y tenían una incineradora que databa de, yo qué sé, no lo sé, porque no lo llegamos a saber, y que no se había controlado nunca. Y que no era enorme, pero que era bastante grande. Hicimos una medida, no pudimos hacer 2 porque cuando hicimos la primera luego ya la pararon, la desmontaron y salieron corriendo. Medimos unos 100, o sea, la directiva europea es 0,1 nanogramo por metro cúbico, que serían 100 picogramos. Y en la única medida que se hizo en la de Andorra eran 130 nanogramos por metro cúbico. O sea, 1000 y pico de veces más que lo que... Claro, porque es que no se habían preocupado de ello, o ni se les había ocurrido, creo yo. Entonces, ¿qué pasó? Aquí hay una serie de... Se paró la incineradora y se empezaron a coger muestras. En el área aquella, que estaba por aquí, había animales, vacas, había ovejas, población muy poca porque son valles y esto fue la suerte. Y después se intentó hacer también un estudio, pero no por pools, como se dice en Mataró, se agrupan 3 o 4 dadores para hacer siempre los mismos, para hacer pools de muestras. Aquí no, aquí se hicieron personas individuales y se hicieron alrededor de unas 1000 muestras, lo cual es muchísimo, es una barbaridad. Y se dividió en población expuesta también. Yo lo que ahora no podría explicar, si se me pregunta, es qué criterio exactamente se utilizó. Sé que cuando hicimos los suelos se dibujó alrededor de la incineradora lo que eran las áreas de máxima contaminación y las de menos contaminación, y expuestos eran los de dentro de esta área, que eran muy pocas personas, los menos expuestos fuera. Se hizo en animales. Al cabo cuando dimos el resultado, lo que el Consell d'Andorra
hizo un edicto prohibiendo el consumo de hígado de ternera en proveniencia de toda, porque el hígado de ternera tenía unos niveles que lo hacían no apto para el consumo. O sea, realmente fue... Sin embargo, esto es para señalar los grupos, entonces lo que sí vemos es que, clasificándolos por población expuesta, el A, población expuesta accidentalmente, 24, población de los pueblos de Encamp y Julià, 21,39, etc. Esto, otra vez, aquí quizá pues, iría bien verlo y discutirlo con calma, pero lo que no se advierte es que los diferentes grupos, hay uno, el expuesto, que te digas, pues estos tienen 90 de dioxinas, que los hay, los ha habido. Por ejemplo, no lo pondré porque se alargaba demasiado, pero en España hemos tenido el único caso, aparte de Yushchenko, que todos habrán oído hablar de él, el presidente ucranio que iba a las elecciones, que siempre se ve la foto, lo guapo que era, antes de tomarse la ensalada con dioxinas y después. Pues hay un caso en España de una familia de Sevilla que estuvo utilizando un aceite de oliva que había sido guardado en un bidón que había tenido pentaclorofenol, que tiene cantidad de dioxinas porque se produce en la fabricación. Entonces esta gente ingirieron esto y pues era una familia con 7 hijos, si no me equivoco, y empezaron a salir casos de los hijos con cloracné, como el de la fábrica en Alemania al principio de la historia. Tampoco lo he puesto, pero es muy interesante porque se les ha ido siguiendo diferentes laboratorios, los han ido siguiendo y saben los niveles que tienen. Pero esta gente tenía niveles de miles de picogramos de congéneres como las octadioxinas, etcétera, en sangre. O sea, que ahora aquí hablamos, por ejemplo, de 21,79 de media. Ellos tienen, pues, es que tengo los datos, pero no los he puesto, pero 1.000, 2.000. O sea, 3.000 de octa, hay uno que tiene 30.000, bueno, etcétera. Lo digo como inciso, que estos son valores bajos y además sorprendentemente muy parecidos. Se miró cosas como, por ejemplo, ¿y los fumadores tienen más dioxinas que los no fumadores? Pues sí, hay gente que se lo preguntaba. Pues en este estudio salió pues que no. Y los gordos, esto fue a Andorra para rentabilizar lo que les costó analizarlo en 1.000 personas, el nivel de dioxinas. Pues hombres o mujeres, 21,9 los hombres, no, 21,47 los hombres, 21,9 las mujeres. El promedio es sorprendentemente el mismo casi. En fin, por peso, los gordos y los flacos, etcétera, no varía mucho, no varía mucho. Bueno,